Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal y esta mañana vamos a platicar con Martín Flores Castañeda. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Y pues sobre un tema, entre otras cosas que queremos preguntarle, pero un tema interesante para los trabajadores del gobierno. El primer día hábil de este año se constituyó ya el nuevo Instituto de Pensiones, resultado de una nueva ley de pensiones que modifica pues los programas de retiro que tenían los trabajadores y el esquema de jubilaciones que se ha venido pagando en la entidad. ¿Podríamos resumir rápidamente en qué consistieron esos cambios, Martín? Claro que sí, muchas gracias, muy buen día a Alberto, a todos los que nos ven y escuchan por este medio, en concreto en esta revista Social y Política. Muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, el día 7 de enero, que fue el regreso del periodo vacacional, se instaló el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y con ello se instala y se crea la nueva institución. Que esta institución absorbe todos los activos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, que se constituían como ahorro de los trabajadores, sin que esta institución pagara las jubilaciones, pensiones y jubilaciones, porque no había suficientes recursos. ¿Cuál es el cambio sustantivo? Bueno, que ahora deberá haber recursos suficientes para de aquí en adelante este instituto cubra las pensiones de los trabajadores en sus 4 modalidades que existen. La pensión por jubilación, que se sostiene para todos los trabajadores activos, o sea, los que están activos hasta el 31 de diciembre, es decir, que ingresaron a laborar hasta el 31 de diciembre, con los mismos requisitos prácticamente que como estábamos en la ley anterior, es decir, 30 años de servicio los varones, 28 años de servicio las mujeres. Y solamente se le agrega un tema de edad, gradualidad en la edad, a quienes ingresaron hace 8 años o menos. Los que ingresaron tengan más de 8 años de servicio, no les aplica. Cumple sus 30 y sus 28. Cumple sus 30 y 28 y se jubilan con el 100% igual que lo estaban haciendo o que nos correspondió a una generación de 1,400 compañeros sindicalizados que nos jubilamos bajo el esquema anterior. Hoy estamos vivos de esos 1,400, 1,140 jubilados en este momento. Estamos vivos y queremos vivir muchos años. Entonces, para poder darle viabilidad financiera a este sistema se requería una transformación, evolucionar. Y esa evolución se hace en una nueva ley que establece parámetros de equidad, de justicia, de certeza, de proporcionalidad y de solidaridad y subsidiariedad, que son elementos indispensables para que haya pensiones. Y decía, las pensiones son por jubilación, la primera que te dije, la segunda, y ya para la nueva generación cambian los requisitos. Son 30 años de servicio independientemente sea mujer o varón. ¿Ah, sí? Ya no hay una distinción entre discriminación positiva que había. Una discriminación positiva, que la Corte la determinó así, que era positiva y que por lo tanto no era inconstitucional, pero que al paso del tiempo que se prevé que las mujeres y los hombres tienen la misma probabilidad de vida, y por lo tanto la jubilación debería ser en los mismos años de servicio, porque ambos tienen esa posibilidad de vida. Bien, después de ello, tienen que, para las nuevas generaciones son 35 años. 35 años de servicio. Mujeres u hombres, ¿sí? Y 65 años de edad. Los que decías que entraban a partir de 8 años, los que tienen... De 8 años llegan hasta 60 años de edad. Empiezan desde los 55 para cerrar en los 60, depende de su edad, sus años de servicio. El que ingresó hace 8 años, su edad para jubilarse será de 55. El que entró hace 6 y 7 años, 56. El que entró hace 5 y 4 años, 57. El que entró, y así sucesivamente hasta llegar a los 60 años, y en el caso de las mujeres llegan solamente a los 59 años de edad.
las generaciones de 1 a 8 años de servicio. Ajá. ¿Sí? Los de 8 años, más de 8 años, no tienen requisito de edad. Segundo tema importante, las aportaciones al fondo. Para que esto tenga viabilidad se requieren recursos. ¿Quiénes vamos a fondear a las futuras jubilaciones? Todos los trabajadores activos. Y también la fondeamos los jubilados, porque la aportación que hicimos nosotros a pensiones se quedó en un fondo de reserva, que es por casi 1,300 millones de pesos. 790 que le debe el gobierno al fondo. ¿Todavía se lo sigue debiendo? Sí, y que lo está empezando a pagar. Ajá. A partir de este año ya paga 55 millones este año. Ajá. En 20 años tendrá que pagar los 790 más capitalización. Ajá. O sea, más actualización financiera. Se llama más tasa TIE, Ajá. que anda alrededor del 9% anual. Es decir, no va a pagar, no se va a quedar ya el dinero guardado o no entregado, Sí. y va a entregar el dinero a valor actual. Y eso permite que esa reserva de 1,200 millones le genere a los trabajadores una certeza de que la futura generación podrá tener su jubilación al 100%. Es importante. ¿Por qué? Porque vendrán muchas generaciones, no esta, la que está jubilada, sino los siguientes 2,200 activos, más los que sustituyan estos activos y los que sustituyan a los siguientes activos. Hablamos pues de 3 o 4 generaciones que están garantizadas para su jubilación y de un pensión. plazo que como de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. El estudio actuarial se revisó perfectamente. Si todos cumplimos, esto no falla. Ajá. ¿Dónde está el riesgo? Pero primero digan los Ajá. tipos de pensión. Tenemos una modalidad de pensión interesante en esta nueva ley. La pensión hacia los ascendientes. Me iría primero a la pensión por jubilación, ya la dije, la pensión por invalidez. Sí. La pensión por invalidez desde el primer momento tienes derecho a ella, aunque no sea por riesgo de trabajo. Tienes derecho a un porcentaje de salario cuando te invalides. Pero también tienes derecho ¿A partir de qué edad? a ¿A partir partir de cuántos años de de servicio? que entres a trabajar. Ajá. Y la pensión por muerte, por fallecimiento, que se le dan a los beneficiarios, que es al cónyuge supérstite, a tu pareja con quien hagas vida, Sí. se llama concubina o concubino. Y si no tuvieras cónyuge, ni concubina o concubino, entonces se le otorga a tus ascendientes, a tu padre o a tu madre, Sí. siempre y cuando vivas con ellos. Es decir, estés en el núcleo familiar porque te mantienes en él y de alguna manera hay dependencia económica de ese trabajador. Esto para esos trabajadores que son jóvenes y que pues todavía no salen de su casa. Por supuesto, y hay muchos, incluso no tan jóvenes, Ajá. que aún no salen de su casa y sus padres, uno u otro, dependen de su ingreso. Sí. O sea, la familia depende de ese ingreso. Y por lo tanto, lo que se garantiza es que el trabajador pueda dejar sus beneficiarios a unas ascendentes, no solamente descendentes. Un paréntesis, porque habrá gente que se lo pregunte. Sí. En caso del cónyuge o de los concubinos, Sí. cuando es del mismo sexo. Está claro, ¿Sí? no hay distinción. Por eso se llama cónyuge. Ajá. No dice esposa o esposo. Dice al cónyuge, Ajá. supérstite, cónyuge que sobreviva. O sea, el cónyuge de trabajador. ¿Y el régimen de concubinato se aplica igual? O sea, Igual es. aunque no Sí. se hayan casado. Es igual, que los que en viven en Cuauhtémoc, unión no libre. sé. En unión libre. ¿Sí? Sí, pero lo tiene que acreditar. Pues sí. Sí, como cualquier otro concubinato. Así es, exactamente. Entonces, está debidamente respaldado y establecido en la ley. Y habrá un reglamento de esta ley y un reglamento para el funcionamiento del instituto que habremos de analizar, discutir y aprobar el próximo 31 de enero. El primer reglamento que ya aprobamos es el reglamento de préstamos, Ajá. porque es otro insumo. Entonces ya hablamos de los tipos de pensiones. Sí. Hay pensión y hay una pensión por vejez. Ajá. A los 60 años puedes pedir tu pensión, incluso las generaciones futuras. Sí. No necesitan esperarse a los 65 años. A los 60 se pueden pensionar. Y si no cumplen los años de servicio. Es proporcional a los años de servicio. Ah, ok. Y desde los años que tú decidas pensionarte. Es decir, si tú sientes la necesidad de una pensión, te dan tu pensión proporcional a los años de servicio que hayas laborado. Aquí no hay jubilación obligatoria, por ejemplo, Y- como en el ejército, que a los 60 y tantos años No. se van, quieran o no. No. Aquí el trabajador puede permanecer y hay un bono de permanencia.
Ajá. 10% más al salario integrado cada año que te quedes. Es decir, si te quedas más tiempo, te dan bono de permanencia. Ajá. A los compañeros de 1 a 8 años que van a esperar, si todavía no tienen la edad, se les dará un bono de permanencia. Un bono que es un sobresueldo por encima de su salario integrado, les darán un 10% los años que se queden para recibir su jubilación. La pensión por invalidez puede ser de dos formas. Por la que es resultado de un riesgo de trabajo, es al 100% independientemente de los años de servicio. Ajá. Y si es una invalidez por enfermedad general, derivado de una enfermedad crónico-degenerativa no imputable a tu trabajo, te pensiona proporcionar los años de servicio, pero empieza con el 50%. Por ejemplo, un caso tan lamentable como ocurre, ¿no? De una persona diabética. Exacto. Que no está controlada. Va perdiendo la calidad de tiene vida y llega un momento que ya se imposibilita para trabajar. amputación o lo que sea. Así es, y por lo tanto no es un riesgo de trabajo, sino es derivado de una cuestión de una enfermedad crónico-degenerativa, no imputable a tu trabajo, pero sí tienes derecho a la pensión por invalidez también. Cuando esa persona llega a fallecer, ¿la pensión se mantiene? Se mantiene todos, a sus beneficiarios, en los mismos términos que si estuviera jubilado. Jubilados y pensionados dejan el beneficio de pensión a sus beneficiarios. Esposa en primer término, o cónyuge, esposa, esposo, ahora se llama cónyuge, ya no es esposa ni esposa, es cónyuge, precisamente para distinguirlos del sexo, ya del género. No, porque es un gran avance, porque en anteriores legislaciones y en otros centros de trabajo, en otros contratos colectivos, por ejemplo, las mujeres no podían pensionar a sus esposos, ¿no? Solamente a los esposos, a las esposas. Ya está clarificado. Y ahora ya está resuelto. Está muy preciso. Incluso parejas del mismo sexo está determinado que es solamente quien sea su cónyuge. Solamente cónyuge. Si tiene cónyuge y concubina o concubino, pues ahí se le da prioridad al cónyuge. O sea, en el caso de las casas chicas. Hay dos, pueden ser casas iguales, pero sí hay muchos casos de personas que se casaron, no se divorcian, o sea, siguen legalmente unidos a una persona, y su pero cónyuge ya es la se que envía reclama. con otra. Exacto. Y tienen hasta hijos con otra persona. Y entonces, al no haberse divorciado y mantener su vínculo conyugal, el cónyuge es el primer beneficiario. Ajá. El cónyuge. Y el concubino no tiene derecho. No, los hijos sí, en igualdad de condiciones. Todos los hijos, sean producto de matrimonio o sean producto de concubinato, tienen igualdad. Se les otorga el 50% de la pensión al cónyuge y el otro 50% a los hijos hasta 25 años de edad si siguen estudiando. Es decir, se garantiza que a los hijos se les dé una pensión, independientemente sean producto de un matrimonio o de un concubinato. Y en igualdad, si son 5, se distribuye esa pensión en los 5. Si son 3, en los 3. Si es hija e hija de matrimonio o de concubinato, tienen igualdad. No hay distingos. Esto es en general para los que llamamos burócratas. Para todos los servidores públicos. Y para los maestros de la 39. Exactamente la misma ley para todos los que somos servidores públicos del Estado de Colima. Y incluye trabajadores del gobierno del Estado, inclusive son del gobierno del Estado, las maestras y maestros de la sección 39 del CENTE, y aunque no lo fueran, si son trabajadores de la educación del gobierno del Estado. Igualmente, los trabajadores, todos los servidores públicos de los 10 ayuntamientos del Estado, inclusive los de los organismos públicos descentralizados de carácter municipal o estatal, y también los órganos autónomos, como él es la que tiene autonomía constitucional hoy, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa y OSAFIC. Todos ellos. Todos. Vamos al tema de los maestros de la 39, porque es lo que ha dado mucha que hablar estos días. Sí. Entiendo que hay una seguridad social que tú pagas, cotizas para que te den servicios médicos. Hay instituciones o particulares que ofrecen esos servicios médicos que se pagan con cargo a ese seguro o a esa seguridad, y hay un sistema de pensiones. Ya nos quedó muy claro el sistema de pensiones que lo va a pagar el Instituto de Pensiones. Entiendo que los trabajadores administrativos que pertenecen al sindicato que tú encabezas, ellos cotizan al Seguro Social y reciben servicios médicos del Seguro Social. Pero los trabajadores de la 39
cotizan no sé qué institución, ya nos explicarás, y reciben o recibían, o en teoría reciben, servicios médicos particulares. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo quedan en la ley? Muy claro, la ley garantiza que los servicios médicos se presten con la institución que se tiene convenida con las entidades públicas. En el caso de, y lo dice claramente, en el caso de los trabajadores del gobierno del Estado, con la institución de seguridad social con que se tenga convenido el servicio. Y en el caso del magisterio, en la misma modalidad que lo venían recibiendo, obviamente con reglas claras para operación y funcionamiento. ¿Pero quién paga ese seguro? Entre ¿El los Instituto de Pensiones? No, lo paga el gobierno. Sí. Le dan un recurso al instituto para que lo administre. En tanto en la ley de educación del Estado se establece el sistema del servicio médico para las maestras y maestros y empleados y servidores públicos de la educación. Pero subsiste su derecho en la propia ley. Ajá. En la ley lo establece el capítulo especial de que las maestras y maestros seguirán gozando de los servicios médicos por conducto de el instituto subcontratando servicios médicos privados. Quizá habría que preguntárselo a Valladares, el líder de la 39, ¿no? Sí. Pero digamos... la ley de seguridad no les aplica, ni a los burócratas, ni a los... no, la ley de seguridad, la ley de seguridad es hacia el futuro, es hacia a que no te des más, sí. y que los altos mandos no se manden. Para eso es la ley de austeridad, que no se confundan. En confundan. algún momento se especulaba la posibilidad de que, por ejemplo, los afiliaran al ISSSTE, o que se crea un ISSSTECOL. Eso se puede dar. ¿Eso se puede dar? Claro, se puede dar, pero tiene que ser convenido entre trabajadores, sindicato y entidad pública. No puede ser de manera unilateral un cambio en los servicios médicos de los trabajadores. Sí, pues, incluso yo te puedo decir, no lo había comentado te voy a dar la primicia, sí, con los trabajadores porque lo voy a ir a informar ahora en febrero, que había la intención del gobierno del Estado de cambiarlos de modalidad de servicios médicos ante el IMSS. Estamos en la modalidad 10 bajo un convenio de incorporación. Ajá. Y un salario promedio de cotización que es 4.1 salario de promedio, no es a salario real. Nosotros nos cotizan con 4.1 salarios mínimos. Y la intención era porque el IMSS les había requerido a salario real y era muy costoso, mandándonos a modalidad 38 solamente servicios médicos que están limitados. Ajá. Lo cual el sindicato no aceptó, y hoy te puedo comentar que tuvimos reunión con el director general del IMSS, el actual director y el gobernador del Estado, el secretario de Finanzas, el secretario de Administración, y se llegó a un acuerdo con el director del IMSS, lo cual reconozco su apertura, de que se mantenga el convenio de incorporación de los trabajadores del gobierno del Estado bajo la modalidad 10, es decir, todos los servicios médicos y prestaciones económicas y sociales que ellos deriven, sí, con un convenio de incorporación bajo un salario promedio de cotización que es 4 puntos. Esa es como estamos. A ver, solo para entenderlo, los que no estamos en la burocracia, un trabajador de cualquier otra empresa o sí, pienso en la Universidad de Colima también, instituciones, sí, cotiza en Seguro Social, sí, recibe servicios médicos sin limitaciones, o sea, no te dicen ya se te acabó tu seguro y ya no te puedo atender, hasta donde, digamos, la institución tiene recursos humanos, te lo dan. Por supuesto. Ya sabemos cómo es esto de que de pronto no te dan cita, pero bueno, en teoría te dan los servicios médicos plenos, te dan... pueden ser lentos, pero son plenos. Cotizas para el Infonavit en la misma cuenta. En el caso nuestro, y luego en las AFORES. ¿Cuál es la diferencia con la modalidad? Aquí no cotizas a Infonavit, la modalidad es solo servicios médicos. Solo servicios médicos. En la modalidad 38. Ajá. Y en la modalidad 10 es todo lo que tú dices. Ok. En la modalidad 10 es todo. Lo de Infonavit, como somos por convenio y tenemos un instituto que nos va a financiar para préstamos, no requerimos de Infonavit y no se paga Infonavit, porque hay que pagar. Sí. O sea, no tiene sentido. O sea, lo que se trata es de que el gobierno nos dé seguridad social y servicios médicos bajo dos instituciones. La seguridad social nos la da el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos, sí, los servicios médicos y también una parte de seguridad social nos la da el IMSS. Entonces, quiere decir que un burócrata, con lo que cotiza el Seguro Social, también recibe pensión de Seguro Social eventualmente. Sí, porque aportamos para ello. Pero le dan un poquito porque cotiza nada más 4 puntos. 4 sobre 4.1, porque tenemos
una institución que el gobierno nos pensionaba Sí. antes, ahora lo hará la institución, pensiones. Y entonces no entra en el esquema de las Afores, ni mucho menos. No entramos en el esquema de las Afores, entramos por el Seguro Social, sí, igual. Igual. Igual, nada más. Lo que pasa es que el Seguro Social, después sacaba cuenta, decía, no me sale darle servicios médicos completos con lo que cotizan. Les quería exigir. Cotizamos bien. Ajá. La verdad, cotizamos bien porque en Colima el promedio de cotización de todos los afiliados es de tres salarios. De todo lo del universo. Ajá. O sea, somos una cuarta parte del afiliado de todo el estado, Sí. al IMSS. Y se cotiza con el 4.1. La universidad cotiza con 7. Ajá. También es un salario promedio, porque hay quien gana más de 7 salarios. Sí. ¿Sí? Entonces está cotizando más alto la universidad. Y a lo mejor el IMSS quería que ustedes cotizaran los 7. No, a salario real. A salario real. Pero si tienes tu pensión Que el salario real en complementaria, promedio, los burócratas es de cerca de 7 7 salarios. Así es. pero Con todo, incluyendo funcionarios. Sí. El salario real promedio de los trabajadores sindicalizados es 5.5. ok, entonces no están tan alejados. No estamos tan alejados en el realidad. promedio. Y en volumen cotizan mucho porque finalmente eso es mutualista, o sea, Es mucho. de 10 trabajadores, uno se enfermará y así es como Y los servicios médicos se los prestan igual al que cotiza un salario que al que cotiza 10, ¿eh? Ajá. Es el mismo servicio médico, no hay distingos. Entonces lo que estamos anunciando ahora es que se quiso cambiar de modalidad, ustedes En la misma hicieron la modalidad, gestión y lo van a con mantener. convenio de incorporación, salario promedio, cotización. Sí. Pues con esa noticia nos vamos a un corte. Estamos platicando con Martín Flores Castañeda, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Y yo soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Martín Flores Castañeda, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. ¿Me falta alguna letra en las siglas? ¿Es sindicato qué? Exactamente como lo dijiste, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Aquí no es sindicato único, ni No, sindicato general. Sindicato de Trabajadores porque se creó hace 46 años. Ajá. No había muchos sindicatos. Somos el primer sindicato que se constituyó de trabajadores del gobierno y de los ayuntamientos, no había ningún otro. Después vendrían las decisiones de la Corte que permitiría afiliarse a nuevos sindicatos si era deseo de Que cada 20, en trabajadores. cada dependencia hagan un sindicato, como lo decía la jurídico Ajá. de pensiones, en una reunión, la nueva jurídico, dice, no, es que aquí no deberías de haber sindicalizados. Le dije, ¿cómo no? Y me lee el artículo donde que por cada entidad pública debe haber un solo sindicato. Le dije, no, ese artículo ya fue declarado inconstitucional. Le dije, Ajá. no solamente por cada entidad pública, hasta puede haber hasta 2, 3. Le dije, pero en el caso nuestro, de todo el gobierno había uno solo. Hoy nos crearon otro, Sí. un pequeño sindicato, y está bien. Decidieron formar su sindicato. Pero
no es obligación que los trabajadores de pensiones formen su sindicato. Quieren formar parte del sindicato del gobierno y están bienvenidos. Ajá. Entonces, es un tema, la libertad es formar parte del sindicato en cada entidad pública, formar uno o formar parte de uno solo. Y los trabajadores del gobierno han decidido formar parte de uno solo durante 45 años, 44, para ser exacto. Y en el aniversario 45 nos formaron otro sindicato. Sí. Eso es interesante porque sí, efectivamente. Pero esa es la libertad. Sí, nació como un solo sindicato, se fueron desprendiendo otros sindicatos, No. o fueron haciendo, por ejemplo, los sindicatos. Ya nacen los sindicatos municipales. Originalmente era uno solo. Y es que el sindicato del gobierno nunca albergó a los municipales. Ah, ok. Solamente gobierno, como su nombre lo dice, Solo de del trabajadores al servicio del gobierno del Estado, no de un poder. Lo Porque que sí hay es que otros- de los tres poderes. de los tres poderes, porque hay sindicatos del poder ejecutivo en los estados, del poder legislativo, del poder judicial. Yo recuerdo que algún actuario se sorprendía de que hubiera sindicato de los tres poderes y que no hubiera uno del poder ejecutivo y Por otro del poder supuesto, judicial y otro claro, del poder claro. Legislativo. De manera inteligente los trabajadores han decidido formar parte de un solo sindicato para tener mayor fortaleza Pues sí, interna. la unión hace la fuerza. Pues claro, entre más segmentado y segregado te tengan, pues obviamente la fortaleza es menor. Ahora, entonces, entendemos que hay una ley, en este caso la de pensiones, Sí. que protege a todos los trabajadores del servicio del gobierno, de los municipios, de los organismos descentralizados o autónomos, como se les llame. Chale. Aunque hemos conocido que hay unión de sindicatos, federación de Qué bueno que lo sindicatos, sindicato de uno, sindicato escindido del otro, sindicato de los municipios y luego sindicatitos. ¿La ley aplica para todos? Para todos y están debidamente representados todos. Ajá. Es una ventaja, mira. La Unión de Sindicatos es la primera organización o federación que se crea. Sí. Es la Unión de Sindicatos, así lo dice. No es de trabajadores en lo individual. Se unen los sindicatos para formar esa organización posteriormente a que se crea el sindicato del gobierno. Sí. Porque luego se crea el sindicato de Colima y el de Manzanillo. Y entre esos tres sindicatos forman la unión. Ajá. Después viene Tecomán, después viene Villa de Álvarez, más o menos en el orden cronológico viene de acuerdo a su población. Precisamente después viene Herrería y va en orden. Después viene Cuauhtémoc, después viene Coqui, después viene Comala, después viene Ixtlahuacán y finalmente se incorpora Minatitlán. O sea, se incorporan todos los sindicatos. ¿Cómo están representados los trabajadores en pensiones? Tenemos 4 representaciones sindicales. El dirigente de la Unión de Sindicatos, el dirigente de la Federación de Sindicatos, la nueva federación. No importa que sea nueva, porque se acaba de constituir hace un año la federación. Formalmente hace un año se le dio su registro, pero la Unión tiene 44 años, va para 45. Se le dio un asiento a cada dirigencia, el mismo. Que para no entrar en la polémica, quién tiene más trabajo, quién tiene menos, a los... Aquí no hay voto ponderado. Se manejaba un voto ponderado que entre los trabajadores de la burocracia estatal y municipal eligieran 3 representantes. Ajá. Con voto ponderado del número de miembros. Entonces le dejaba la decisión solamente al sindicato del gobierno. Pues sí. Les dije, no me dejen tanta carga. O sea, porque el sindicato del gobierno ponderadamente vota él solo. El sindicato tendría que decidir por los 3. Pues sí. ¿A qué dirigentes irían a la mesa de la representación? No, le dije, denle más paridad para que haya menos conflicto. Sí, sí. A cada uno su lugar. Se le da un asiento al sindicato de magisterio. Luego hubo una observación de la federación en el día de las sesiones, fue pública, que porque la unión estaba sobrerepresentada con el sindicato del gobierno y la unión. Ajá. Pero que no el sindicatito del gobierno, el pequeño, no está con la federación. Pues entonces es lo mismo. Como el sindicato pequeño, minoritario, en el caso del sindicato de gobierno es minoritario, Ajá. ahí en la Villa un minoritario, en Colima otro minoritario, en Cuauhtémoc otro minoritario, y todos esos pertenecen a la unión, aunque el sindicato mayoritario está en la federación. Y luego hay sindicatos mayoritarios en los demás municipios que pertenecen a la unión, y hay algún minoritario que pertenece a la federación. O sea, finalmente estamos bien representados. ¿Y por qué también se dio una representación del sindicato del gobierno del Estado? Porque la entidad pública, gobierno del Estado, tiene 4 representantes. Entonces, la patronal tiene representantes y había que equilibrarla con un representante de los trabajadores del gobierno del Estado, como estaba en la anterior ley. En la iniciativa, la representación del sindicato del gobierno no existía, la habían quitado.
la habían quitado, Ajá. y solamente dejaban la del magisterio estatal. Y incorporaban en lugar de nuestro a 2 consejeros Ajá. provenientes de la sociedad civil, propuestos por Coparmex y por Canaco, lo cual ya no existe. Ya no existe. Eso fue la iniciativa. La iniciativa. La iniciativa quedó ya. O sea, con todo respeto para los amigos empresarios, Con todo pero respeto. ellos qué pitos tocan aquí. Nada, ni le aportan, dicen, es que aportamos, no, tus impuestos son otra cosa, Ajá. también yo pago impuestos. La relación laboral Sí. es entre entidad pública y trabajadores, y por lo tanto estos dos, los que vamos a aportar al sistema, debemos de tener representación para vigilar nuestro dinero. Eso quedó muy claro y la esencia se cumplió totalmente. Pero luego te comento que en la idea de la instalación hubo la elección de la comisión de vigilancia, Sí. que si el consejo no es paritario, la comisión sí es paritaria. El consejo de administración, hay 8 representantes de las entidades patronales y 4 de las sindicales, de lo que te refería. Sí. Pero ya en la comisión de vigilancia, la que va a ser responsable de vigilar el buen funcionamiento del instituto, y sobre todo del director, del presidente y de los fondos, y de que los recursos lleguen a tiempo, está representada por 2 consejeros. Uno que representa a las entidades públicas y otro que representa a los trabajadores por conducto de los sindicatos que están ahí, que tienen asiento. Fuimos electos por nuestros pares. Los titulares de las entidades públicas, los representantes de entidades públicas, eligieron al secretario de Finanzas, contador Carlos Noriega, para que sea su representante, su consejero en la comisión de vigilancia. O sea, eso no es por el cargo, es a la persona. Es a la persona, Sí. a la persona. Pero tiene que ser consejero, Sí. uno de un par. Sí. Y en el caso de los trabajadores, estarán representados por el secretario general del sindicato del gobierno del estado, que fue electo por la mayoría de los dirigentes. 3 de los 4 dirigentes Ajá. votaron por Ok. nuestra persona para representarlos. Entonces ahí nosotros pues tenemos una gran responsabilidad y asumimos el compromiso de vigilar, estar muy atentos en que lo que siga funcione y cumplan. Si todos cumplen, va a funcionar. ¿Y qué sigue? En ese caso, ¿el sindicato mandó a una persona a hacerse cargo de esa chamba o directamente va a No, Martín directamente va al que eligieron es al consejero, no puedes elegir Ah, a ok. otro. Tiene que ser un consejero. Un consejero representante de los trabajadores, que es un representante sindical. Flores? Sí, sí. Y representamos a todos los trabajadores, a todos en la comisión de vigilancia, porque defendemos los intereses de los trabajadores. ¿Qué hay de intereses de los trabajadores? Bueno, en primer término, que sus retenciones lleguen a tiempo al instituto. Segundo, igual de importante, que las aportaciones de las entidades públicas lleguen a tiempo al instituto. Segundo lugar, en segunda O sea, que prioridad. no se vuelvan a juntar 800 millones Exactamente, de eso es lo atraso, primero que de tenemos rezago. que vigilar. Y hoy le vamos a acreditar que eso no va a pasar. Que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay medios de apremio, hay otros medios coercitivos que la ley anterior no los tenía. Y que hoy tenemos que hacerlos valer. Y por eso hay una comisión de vigilancia, que ahí nos vamos a dar al tú por tú con el que administra el dinero en el Estado. Porque es el que puede dejar de enterarlos. Y él podría ser omiso y sería responsable. Pero también sería responsable los tesoros municipales, los alcaldes, el propio gobernador, si es el que da la instrucción, y los titulares de las entidades, organismos públicos autónomos o descentralizados. Por lo tanto, esa tarea no tan grata tendremos que hacerla. Pero además, ¿qué tenemos que vigilar? Y esto mes a mes, o sea. Mes a mes tenemos que vigilar y nos tiene que dar cuentas el director general del instituto de que se hayan hecho las transferencias o depósitos a las cuentas. Nosotros podemos entrar a la información, tenemos acceso a la información y espero no nos lo nieguen, porque si nos lo niegan lo habremos de denunciar y además hacer valer en las instancias legales. Tendremos que vigilar que el dinero ingrese a las cuentas y que se administre adecuadamente, porque el dinero se tiene que capitalizar. Hay una segunda etapa importante que vamos a vigilar: que el dinero se coloque en créditos personales, que le llaman a corto plazo, y también los llamados créditos hipotecarios, que van a ayudar mucho al trabajador, pero le van a ayudar también al instituto a capitalizar su dinero, a que no se mantenga estático,
que el dinero se trabaje, porque luego quieren invertir en bienes inmuebles, en acciones, en la bolsa, en capital de riesgo. No, yo creo que el mejor instrumento para capitalizar es financiamientos blandos para los trabajadores. Hoy por hoy los trabajadores del gobierno y ayuntamientos, todos, en su gran mayoría obtienen créditos caros. Los de pensiones son los más baratos, pero no les alcanzan, porque no había mucho dinero. Hay largas filas para hacer créditos. Hoy les informo a mis compañeros que habrá más dinero, pero no en la primera quincena. Irá gradualmente creciendo. Sí. El capital de pensiones, porque mucho está circulando, todo lo que teníamos está prestado. Entonces lo que se regrese se va a volver a prestar, pero lo que ingrese de cuotas y aportaciones de cuotas de los trabajadores y aportaciones del patrón o entidades públicas, el 90% se destinará para préstamos. Y aquí sí no hay cartera vencida porque el trabajador le descuenta, ¿no? Es cliente seguro, es muy seguro, como el crédito de nómina. Por eso los bancos, cada que vas y al cajero te ofrecen créditos. Pues sí. A los empleados del gobierno y ayuntamientos, todas las quincenas les ofrecen créditos. ¿Y sabes cuánto pagan? El 40%, un cap total anual. Sí. ¿Sabes cuánto van a pagar acá? Entre el 10 y 13% anual, porque varía de acuerdo a la inflación. Es una cuota fija del 8% más inflación. Cada año, y es cuota fija. Y cubre el costo del dinero. El costo del dinero. Y le da una capitalización al instituto, pero no es al instituto, es al trabajador mismo para su futura pensión. Sí. Es decir, para tener capitalización. El gran beneficiario de estos créditos son los trabajadores a la hora de jubilarse. ¿Por qué? Porque le dan permanencia, le hacen perenne este beneficio. Perenne es permanente, porque tanto las aportaciones de las dos partes como el dinero que se administra se capitalizan. Oye, pero ¿qué pasa con todas las pensiones que se estaban pagando? ¿Se les están transferidas al instituto? No, nace con una reserva de 4 entidades públicas y con 0 pasivos. 0 pasivos. Los pasivos son el pago de pensiones. El pasivo pensional lo absorbe cada entidad pública. Cada entidad pública, el gobierno y los municipios siguen pagando a los jubilados hasta el 31 de diciembre. Ajá. El instituto va a empezar a pagar los que cumplan a partir del 1 de enero de 2019, a nadie más. ¿Y se va a jubilar a tiempo? Porque es legendaria esa idea de que ya te toca jubilarte y no te llega la jubilación. En los ayuntamientos han durado hasta 2-3 años. Sí. Y en el gobierno habían durado hasta 1 o 2 años. En el magisterio de la 39 igual también. Había mucho rezago. Hoy estamos muy actualizados en el magisterio, en el gobierno del Estado. Yo te diría que en el gobierno del Estado nos quedan solamente compañeros que cumplieron entre octubre, noviembre y diciembre, o septiembre. Ajá. Ya todos esos los va a pensionar, va a analizar su pensión por jubilación, el Consejo de Pensiones, pero se les va a mandar a la entidad pública para que les pague. O sea, y se jubilarán con la ley anterior, ¿eh? Ah, sí. Con la ley anterior. Pero la jubilación aún no la va haya a pagar tramitado el gobierno del Estado. A los que cumplieron el 31 de diciembre, hasta 31, aún no hayan tramitado su jubilación. Ya los que cumplen a partir de enero ya les paga el instituto. ¿Y cuánto tarda? Qué bueno que lo preguntas. Va a tardar cuando mucho 2 meses. Después de que ya ingresa el trámite formalmente el trabajador. Sí, o sea, solo para que nos quede claro, antes las pensiones, o sea, pensiones no pensionaba, frase célebre del exgobernador Fernando Moreno, pensiones no pensionaba, las pensiones las porque pagaban, el gobierno no pagaba. Las pagaban de nómina porque no había aportaciones justas. O sea, nace una ley mal hecha. Sí. Hoy es una ley con un estudio actuarial bien hecha. Que si cumplimos todo va a funcionar. Mira, sí. La aportación que daba el gobierno a pensiones era el 1%, el trabajador el 5%. Ajá. ¿Tú crees que es justo? Ahora el trabajador va a aportar el 4.5%, el gobierno 4.5% al inicio, pero va a ir creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Para que el gobierno vaya desahogando su carga financiera, sí. Porque los pensionados vamos a ir extinguiéndonos, vamos a dejar de vivir. Se va a cargar la carga pensionaria, que hoy es de 1.500 trabajadores en el gobierno del Estado, y dentro de 30 años ya no habremos muchos pensionados, nos quedaremos pocos, si Dios quiere. Entonces, pero bueno, y las viudas y las viudas también, los las viudas también, o ascendientes, igualmente van a ir, porque a los 25 años llegó, que te estudias hasta los 25, no te van a pensionar al descendiente de por vida, sí. A la viuda o viudo sí, a los cónyuges sí, pero
va aumentando. Llega un momento en que se quedan las aportaciones en el 8% por parte de los trabajadores, Sí. y el 28% la entidad pública. O sea, aquí está la clave. Los que están activos van a empezar a cotizar más, van a empezar a El aportar 8%. más. Y los trabajadores, y nosotros vamos a llegar al 8% con activos los que estaban dentro de 28 años. Al 8%. Ajá. Va a ir aumentando 0.4% cada año. Se estabiliza al 7% y brinca hasta el 8% dentro de 28 años. Estaba escuchando ahí en la mañana una declaración de la CONSAR, bueno, un estudio que publica la CONSAR, que dice que es necesario aumentar la cotización para las AFORES porque no va a alcanzar el dinero. En el caso y están nuestro, hablando ¿no? casi del 14% de aportación para el trabajador, del Claro. ahorro que tiene que ser el trabajador. Claro, y nosotros vamos a aportar el 8%, los de nueva generación, los que van entrando, que no tienen ningún derecho todavía, Sí. ni expectativa, porque van a empezar a trabajar, con una regla muy clara. Aportas el 8% y recibes tu pensión. Estás seguro que vas a recibir tu pensión, porque hoy por hoy, antes de esta ley, ya había incertidumbre, y era real, de que si iba a llegar yo a recibir mi jubilación, o a los jubilados si nos podían seguir pagando nuestra jubilación dentro de 20 o 30 años que todavía vamos a vivir. Ajá. Entonces este sistema lo que hace es que genere condiciones reales de certeza jurídica de que habrá recursos para el pago de mi jubilación y de la jubilación de la generación que sigue, de la que sigue y de la que sigue. 3 generaciones continuas y aún más. Nada más que el estudio actuarial no te da más de 100 años, te da 100 años, pero te mantiene una reserva tan importante dentro de 100 años que ya no habrá necesidad, si cumplimos todos. Y si hay un buen director de pensiones y un buen presidente del consejo y consejeros que cuiden el dinero y que no lo tomen para beneficiarse ellos. Eso es así de claro. Y lo más importante, que el patrón pues no use sus pensiones como para financiarse a corto plazo, para tomar de caja chica y todas las cosas. Ya no puede retener, o sea, no puede dejar de enterarlo, porque ¿qué hacía? Más que usarlo de caja chica, Ajá. lo usaba como colchón financiero. Es decir, nomás no le pago a pago todo lo demás y acá dejo de pagar. Ajá. Por eso se hicieron 790 millones, porque dejaban de pagar. Y hubo una cantidad que está observada, Sí. que tiene compañeros que no pagaban, no pagaban por omisiones o porque el director en turno permitía que no pagaran. Les daba O sea, les daban quebrada créditos y no los cobraban, pero los vamos a cobrar. Pero aquí lo más lamentable es que a los trabajadores sí les descontaban. No, hay de todo, no, hubo compañeros de sindicalizados de confianza. Sí, pero me refiero de esas retenciones que el gobierno, que Las cobraba y no las enteraban. Las retenía, el trabajador sí le descontaron, pero Sí, no y iban hubo a- un grupo pequeño, estamos hablando de 70 millones, Sí. de una vez lo decimos, que se tienen que recuperar, ya se están recuperando. Hay algunos que ya no trabajan en el gobierno, los estamos buscando Sí. para que paguen. Por aquellas Y historias- al director en turno se le tendrá que sancionar, Sí. porque hizo mal. No se llevó el dinero, dejó de cobrar. O sea, hay que decirlo con claridad, pero y 70 millones. Y eso no se ha dicho con claridad y le toca al Congreso trabajar eso. Andan viendo otras cosas, eso ahí está en el expediente. Está para... Esas historias para que todos calificar. conocimos de personas que pasaron por la administración en altos cargos, que duraron un sexenio cuando mucho, Y que se llevaron sacaron un un préstamo, crédito para y una no lo casa pagaron. de mucho Y lo tienen que monto, pagar. y no lo pagaron. Y lo tienen que pagar. Vamos a hacer una pausa, Martín Flores, y regresamos para concluir Está hipotecada su casa, pues hay que pagar. Si no, te rematamos tu casa. A lo mejor ya la terminó de pagar, pero no. Digo, a lo mejor ya. No, pues que si no, no cubrieron el crédito, pues no debe estar liberada. No, la hipoteca. no debe estar liberada. Y no están liberadas. Bueno, vamos a platicar sobre esto con Martín Flores Castañeda, líder de la burocracia estatal. Soy Adalberto Carvajal, que estamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras.
chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, regresamos en concreto a nuestra revista Social y Política. Para las conclusiones de este programa hemos estado platicando con Martín Flores Castañeda. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Y sobre esta nueva ley de pensiones, este instituto de pensiones que entra en vigor a partir del 7 Del 1 de enero. Del 1 de enero entra en vigor. Y se instala en el instituto. El 7 de enero porque fue el primer día hábil ya de regreso de vacaciones. Dices que están esperando la primera sesión del Consejo de Administración. Ya llevamos una. Llevan, pero todavía no pensiona a nadie. 2 sesiones, perdón. Vamos por la tercera sesión. En esa tercera ya se van a analizar los... Ya todo el reglamento para pensionar y para... Los préstamos ya están, pero hay entidades públicas que tienen 0 pesos con 0 centavos. Sí. Porque de una vez les digo, hay 11 cuentas institucionales y no se va a mezclar la cuenta de una entidad pública con otra. Gobierno del Estado es una sola, con los 3 poderes, porque querían una por cada poder. No, es la entidad pública. Sí. La entidad pública no son los poderes. El gobierno es el gobierno del Estado de Colima, no, que tiene 3 poderes y órganos autónomos. Hay 10 ayuntamientos. ¿Por qué en los ayuntamientos no hay 2 cuentas o 3? No, nada más una. Una por cada ayuntamiento, independientemente que tenga institutos autónomos, organismos descentralizados como el agua, el DIF municipal, el Instituto de la Mujer, el Instituto de Discapacidad. Una cuenta por cada ayuntamiento, que se llama Entidad Pública Ayuntamiento de Colima, por ejemplo, y otra cuenta por la Entidad Pública Gobierno del Estado de Colima, en donde entran inclusive burocracia y magisterio. Es la misma cuenta. O sea, hay 11 cuentas. 11 cuentas. Intransferibles. Intransferible el dinero de una a otra. Y el responsable subsidiario para pagar las pensiones es el patrón, la entidad pública. Por eso es el primero preocupado en que se esté aportando a tiempo, porque si no hay dinero para pensionar, no le va a costar al trabajador más. A quien le va a costar más es al patrón, a la entidad pública. Por eso es importante la eficiencia y la oportunidad con que se entere el dinero a pensiones. Sí. Entonces, eso va a funcionar perfectamente si todos hacemos la parte que nos toca. Decías que y hay ayuntamientos, estoy hablando de entidades públicas 7 que empiezan en 6, perdón. Coquimatlán, Armería, Tecomán, Islahuacán, Cuauhtémoc y Minatitlán. ¿Empieza en 0 por borrón y cuenta nueva? ¿O no, no, porque nunca le aportaron a pensiones, a la dirección de pensiones, porque ya no ocupamos. Empiezan en 0 y tienen un problema mayor de viabilidad. Pero hay viabilidad, pero les va a costar más trabajo. Nos decías que los que ya están pensionados y jubilados, que han estado recibiendo su pensión o su jubilación de parte del patrón, la seguirán recibiendo. Por su patrón. ¿Qué garantías hay de que el patrón pues tenga presupuesto o que surja una ley de austeridad o que surjan restricciones de que... Ninguna ley de austeridad puede ir contra los derechos laborales. Y hay tribunales para dirimir eso y hay condena. Ni siquiera la ley de disciplina financiera limita los laudos laborales. Dice que incluso ahí no hay límites en el presupuesto. Si hay una condena laboral, hay que pagarla. Eso dice la ley de austeridad, la ley de disciplina, o sea, ahí no hay bronca. Y los que ya están jubilados es un derecho constitucional, no puede estar por encima de ese derecho constitucional. Un dictamen, digamos, los derechos laborales son irrenunciables por mandato constitucional. Entonces, no en el futuro, si surge una ley que diga no se puede pagar más del presupuesto, de tanto porcentaje del presupuesto para servicios personales. Sí podría intentar una autoridad acogerse a
a esa salida fácil Sí. de tratar de interpretar la ley de austeridad o la ley de disciplina como algo que no le permita. No, hay que presupuestarlo. Este año lo que fuimos al Congreso a verificar que estuviera la partida para los jubilados, para el nuevo sistema de pensiones, para el incremento salarial y todas las plazas que tenemos. Porque si no estamos atentos, pues de plano no lo presupuesta el Congreso, Sí. o el Ejecutivo no lo envía y el Congreso no lo revisa y quedamos fuera, y por lo tanto luego nos van a querer aplicar la ley de presupuesto y tendremos que demandar. Les ganamos el laudo y tendrán que pagar, pero nos van a complicar sobre todo la oportunidad de pago. Sí. Yo creo que la gente trabaja por la necesidad de tener un ingreso y todos merecemos el respeto a un derecho laboral. Y los Todos. jubilados ya trabajaron y ya se Y ya ganaron trabajan y su derecho. tienen un derecho adquirido. Y cada uno de ellos tiene un dictamen, digamos. Un decreto. Que que los es ampara. inviolable. Ahora, por cierto, antes las jubilaciones las discutían en el Congreso y se hacía Exacto. toda una fiesta ahí, y todo un debate porque luego había pensiones desmesuradas y demás. Ahora ya no van a ir al No, Congreso. el Consejo de Administración de Pensiones las va a aprobar. Todo el Consejo, en pleno. Los 12 consejeros. Y el director las propone. El trámite es ante el director del Instituto de Pensiones. Y el director revisa que estén todos los documentos. Tiene 20 días hábiles para revisarlos. Y dice la ley, no le da margen. En la sesión inmediata posterior a esos 20 días, Sí. la presentas para su aprobación. Incluso esas que están pendientes de diciembre y eso, Todas. ya no van a ir al Congreso. Ya, es que el Congreso ya no las dictaminó, algunas estaban, Sí. las tendrá que requerir el Instituto para poderlas dictaminar el Instituto, el Consejo. Se someterán a aprobación del Consejo con las reglas anteriores, Sí. no con las reglas nuevas. Ese Consejo de Administración y ese comité, la Comisión de Vigilancia, Sí, Comisión de Vigilancia. Vigilancia, ¿tienen injerencia en resolver, por ejemplo, el delicado tema de si hay dinero para pagar el médico particular de la 39 o, No. o la farmacia o todo eso? No. ¿Eso se va a manejar Eso se va a manejar con un convenio con la sección 39 como lo estaba, porque ellos aportan un porcentaje de su sueldo. Ajá. Y lo que dice el convenio es que ambos tienen responsabilidad sobre el recurso. El gobierno tiene que mandar un recurso, finanzas. Y ese sí no entra a la cuenta de la entidad pública. Ese solamente entra a una cuenta de servicios médicos. Ajá. Y no puede tocarse un peso de la cuenta de pensiones de la entidad pública para servicios médicos. Es un dinero aparte. Hemos visto, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Antes de la nacionalización de la estatización de la banca, en los bancos privados tenían servicio médico particular Sí. y seguro social aparte Sí, para sí, cumplir sí, con sí, la sí. ley. En otras entidades públicas hemos visto que tienen también servicio médico particular. De pronto vienen reformas y a la gente que ya tenía ese derecho, pues no se lo quitaron, en el caso de los bancos, por ejemplo. Pero los nuevos trabajadores ya les dicen, aquí o a partir de ahora, tú ya no tienes servicio médico particular, vas al seguro social Sí. como cualquier otro. En otras entidades públicas hemos visto que les quitan el seguro de gastos médicos mayores y demás. En la 39 podría llegar a ocurrir eso, visto desde fuera, que tú no eres el representante de ellos, que a los nuevos trabajadores les digan, usted ya no tiene servicio médico particular y nada más les dejen a los que ya gozaban de La esa obligación del prestación. Estado es prestar los servicios, darle servicios médicos. La modalidad la tienen que convenir. Ajá. Y se puede si llegan a un acuerdo. Eso Porque estamos viendo que es inviable, o sea, Sí, que eso cuesta es, mucho. Por supuesto, eso debe llegarse a un convenio con el sindicato y gobierno del Estado. Sin duda, Ajá. será un motivo de análisis de ellos. O sea, es un motivo de análisis, pero los que ya tienen un derecho adquirido, por supuesto que lo van a defender. Sí. Los que van a entrar, pueden entrar con otra modalidad, eso no hay duda, pero eso lo tiene que convenir el gobierno del Estado con la sección 39. Porque cada vez se antoja más difícil que se preste este servicio. Los médicos, por ejemplo, se quejan del tabulador, que es muy bajo, o sea, que les pagan muy barata la consulta. Eso que no trabajan en el CIMI, porque ahí en los genéricos sí. les pagan a 50 pesos la consulta, 40 pesos. Pero bueno, y eso que todo fuera para el doctor, todo lo Sí. que pagas en el mostrador. Pero bueno, se quejan de que el tabulador es muy bajo, que les pagan muy bajo el costo y no le pueden exigir al trabajador que pague la diferencia porque no se vale. Y que cuando les aceptan atender a un paciente, pues les pagan muy tardíamente, les llega muy tarde el pago si es que les llega. Y obviamente el trabajador, el maestro, pues se queja de que
de que a veces les niegan el servicio y demás. ¿Es viable sostener ese esquema de servicio privado? Yo creo que ahí lo importante es el uso adecuado de un instrumento tan noble como es el servicio médico. Si lo hacemos bien, si todos usamos adecuadamente las instituciones o los servicios que se nos prestan, podemos mantenerlos permanentemente. Yo creo que de ahí viene el gran acuerdo, un acuerdo de que hagamos uso racional y adecuado de los instrumentos y de las prestaciones que tenemos. Yo creo que tenemos un bagaje de prestaciones adecuada, justa, que merece todo trabajador, porque luego se nos critica porque tenemos muchas prestaciones. Hay hasta más, hay quien tiene más, otros organismos, pero creo que estamos en el justo equilibrio de un salario y prestación decorosa, yo diría más o menos suficiente. No les alcanza a los trabajadores porque, por supuesto, la carestía es imparable, pero creo que si nos organizamos bien, podremos alcanzar niveles de bienestar. Y eso es importante, porque esa es nuestra misión como dirigentes, lograr que nuestros compañeros trabajadores tengan satisfechas sus necesidades elementales y, por supuesto, que brinden un servicio de calidad para que se merezcan ese salario que reciben como servidores públicos, porque tanto los compañeros de la educación como los compañeros del servicio público del gobierno del Estado, burocracia, que le llaman en términos generales, pues merecemos un salario digno, pero debemos de acreditar que nos lo merecemos, y nos lo merecemos con la prestación de servicio de calidad que brindemos en las áreas que nos corresponde, y más allá de ello, tener un uso adecuado y óptimo de los instrumentos, siempre y cuando la entidad pública, el gobierno del Estado, nos facilite la labor. Yo creo que todos, si estamos en armonía y si estamos trabajando juntos, como lo hicimos en esta ley de pensiones, que al principio parecía imposible llevarla a cabo, hoy es una realidad. Falta hacer la realidad en los hechos. La ley está bien, ahora hay que ver si se cumple con la ley. ¿Por qué? Porque si no se cumple, habrá que imponer los medios de apremio que la ley misma prevé, la multa, la sanción económica, pero hasta la denuncia penal al funcionario del servicio público que incumpla con esta ley. ¿Todo dentro de los canales jurídicos o habrá también presión política? De las dos. La presión social y la legal. Hay que ejercerla a plenitud. Yo creo que no podemos darnos el lujo de que esto falle. Y esto fallará si nosotros nos hacemos de la vista gorda. Y estén plenamente seguros que nosotros estaremos atentos a este sistema que creemos va a ser viable, siempre y cuando estemos atentos a su cumplimiento. Pues yo creo que ha sido una gran conquista de los trabajadores, una victoria pues hasta personal de Martín Flores, porque fue uno de los impulsores de esta ley, como quedó, porque en algún momento asistimos a las reuniones previas cuando querían explicar de qué se trataba, y yo recuerdo que había un poco la idea de transferirle todo el pasivo de pensiones, o sea, todos los jubilados, al nuevo instituto. ¿no? Y aparte el dinero, hubiera acabado en un año el fondo. La reserva no existía, se borraba todo. El borrón y cuenta nueva de los 800 millones que no tuvimos, y debo y no, ¿qué? Debo, pero no... No niego, pero no fue mi año. Sí, exactamente, todo ese tipo de argumentos, pues finalmente hubo un reconocimiento a la responsabilidad institucional, al compromiso, totalmente. Y creo que dentro de lo que había es una gran... Nosotros debemos reconocer la valía de esta iniciativa del gobernador y el valor del gobernador para hacer realidad este tema, o sea, enfrentarlo, agarrar este gran reto. Yo digo que en las grandes dificultades, en los grandes retos hay oportunidad de trascender, y sí no tengo la menor duda que si se cumple con el mandato de la ley, vamos a, dentro de 10 o 15 años, si todavía vivimos, a sentirnos orgullosos de este legado, tanto el gobernador como los sindicatos, como los trabajadores, porque estamos acostumbrados a lo que ya tenemos. Nadie quiere un cambio, pero el cambio era necesario, era indispensable para trascender, para llegar a 100 años de viabilidad. Podríamos tener como estábamos mejor, Es decir, no aportábamos menos y recibíamos más. Hoy aportaremos un poco más y recibiremos lo mismo. Y las nuevas generaciones van a aportar todavía un poco más y tendrán más que trabajar 5 años más, cuando menos. Eso no hay duda, hay que decirlo así. Pero si no lo hacías así,
a las futuras generaciones las estabas condenando a que no hubiera viabilidad de su jubilación. O sea, no iban a tener posibilidad y estaba en riesgo los de las actuales generaciones. Entonces, creo que valió la pena, sí, pero ahora tendremos que ver que se cumpla, porque esos 790 millones tienen que llegar, porque son parte del estudio actuarial, pero también tienen que llegar las aportaciones oportunas del patrón, de la entidad pública, y tienen que enterarse oportunamente de las retenciones, y el director tiene que colocar el dinero en préstamos, porque hay mucha gente que quiere préstamos y no se le da. Entonces hay que colocarlos, no hay que tardarnos tanto en hacer los procesos muy eficientes, con claridad, como los tenemos en el tema financiero del gobierno del Estado. Yo se les pongo de ejemplo, no tenemos un solo problema y prestamos rápido. Hoy nos falta dinero para prestarle a los compañeros porque les prestamos con el 6% anual, y bueno, tenemos una gran demanda. Hoy que me están escuchando, va a decir, pues ya préstame los que están haciendo fila, pero me pasa lo mismo que en pensiones hoy. sí. Es insuficiente el dinero, por eso queremos que haya otra institución que preste, porque al no prestar pensiones, todo se cargaba al sindicato. Sí. Hoy tenemos colocados 55 millones de pesos en préstamos. Esa bolsa que ustedes manejaron de de caja de ahorros, esa parte, ¿no? No, de ese fondo de ahorro son 70 millones. Ajá. Esa parte es del dinero que hemos ido ahorrando, sí, y que hemos ido capitalizando gracias a los préstamos. Y les prestas a sus Sí. afiliados. Esta dirigencia recibió 22, casi 23 millones. Hoy tenemos vamos a cerrar el periodo en arriba de 70 millones. Pero esa bolsa no le integran a pensión. No es solo dinero de los trabajadores. Pero ni siquiera es una aportación que hacen ellos adicional. Con solo el 1% de su cuota sindical, con los activos que tenemos, con las utilidades que tenemos de nuestros activos y la capitalización de su dinero al prestarles con el 6% anual y el 9% de mejoramiento de vivienda, logramos hacer crecer nuestro dinero a esta dimensión. Porque cada mes prestamos. Sí. Nos van pagando y les volvemos a prestar a otros compañeros, porque caen en la voracidad de las financieras que cobran algunas el 136% anual. Bueno, voy a decir los nombres para que se cuiden. Financiera Independencia, Financiera La República, finalmente no pagan publicidad aquí en este medio. No. Son las dos más caras. Le sigue Fonacot, como institución federal. Sí. Cobra el 5.5% mensual, el 60% anual. Fonacot, poco más del 60%, y hay quien cae. Le sigue otras financieras como Credifácil, Abonos Chiquitos, todas esas andan como el 60-65%. Los más bajos, pero no tan bajos, y que se cuiden también, son los créditos de nómina. El más bajo de nómina es 32% CAT total, y el más alto anda en el 42% anual. Pensiones estará entre el 9 y el 12%. Entonces, vale la pena mejor pedirle a pensiones, pedirle a su sindicato, y no caer en las garras de las financieras, porque su dinero se les hace como el maestro limpio, se les hace chiquito. Entonces es muy importante. Bueno, pues con esta descripción de lo que pasa con el patrimonio, con los ingresos de un trabajador. Hay que cuidar financieramente nuestros ingresos. Que se somete a esta dictadura de los créditos, de los minicréditos, de microcréditos, que ciertamente son pesadísimos, muy caros, a muy alta tasa. Bueno, pues con esa idea nos despedimos, Martín Flores. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Alberto, muchas Soy gracias. Alberto Carvajal. Nos vemos aquí el próximo jueves en concreto.